Bienvenidos hermanos, hermanas, nuevamente el Señor nos da otra semana más de vida, nos da la oportunidad de encontrarnos aquí y así, aunque sea a la distancia, seguir este tiempo en que podemos dedicar al Señor. Espero en el Señor de que usted haya tenido una bendecida semana, de que cualquiera que haya sido la circunstancia, usted haya podido ver la mano del Señor actuando en su vida. Recuerde que tenemos que abrir nuestros ojos para ver esa bendición de Dios que tiene para cada uno de nosotros en cada instante de nuestra vida cuando queremos ver esa bendición. Así de que les saludo en el nombre del Señor, les deseo lo mejor y es mi oración que en este tiempo que podemos dedicar al Señor, ya sea en este mismo instante que estamos transmitiendo o ya sea en diferido en otro momento que usted pueda hacerlo, sea este un tiempo en el que podamos acercarnos al Señor, mirar en su palabra, nutrirnos de ella y vivir por ella. Ese es el propósito de nosotros, de cada uno como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y recibir bendición de la acción de Dios en nuestras vidas. Así de que bienvenidos todos, seguimos como congregación en esta manera a la distancia, estamos estudiando cuál va a ser la posibilidad futura. Yo sé de que algunas congregaciones ya están abriendo sus puertas y están haciendo cultos en el templo, obviamente siguiendo todas las recomendaciones de salud, de precaución. Estamos estudiando la manera como nosotros lo vamos a hacer y estaremos comunicándoles. Recuerde que cualquiera que sea la forma como lo hagamos, necesitamos la colaboración y cooperación de cada uno de ustedes en razón de las medidas de precaución. Así de que les mantendré informados al respecto. Yo sé de que hay mucho debate, por ejemplo, ahora acerca de los muchachos regresando a la escuela. Y hay muchos sentimientos y opiniones encontradas, pero yo creo que la precaución nunca sobra. Y obviamente como pueblo de Dios debemos de ser precavidos, prudentes, y así vamos a tratar de hacer las cosas. Recuerde que nuestro deseo, yo sé que el deseo de todos ustedes es que nos podamos reunir aquí en el templo y gozarnos juntamente en vivo, en directo, de las cosas que el Señor tiene para nosotros, de lo grato que es poder cantar juntos y regocijarnos juntos en la alabanza, en interactuarnos con otros, y aunque cualquiera que sea el proceso que sigamos, obviamente muchas de estas interactuaciones van a estar muy reducidas. Esperamos y anhelamos el momento y el día en que podamos juntarnos como congregación. Mientras tanto, síganme a través de este medio, comparta con otros, no deje de participar. Si hay preguntas, si hay inquietudes, comuníquese conmigo y tratamos de ayudar en la forma que sea posible. Entonces, sigamos fieles al Señor de tal manera que podamos ver la mano del Señor actuando en nuestras vidas. En el día de hoy quiero que recordemos al hermano Jorge López, que estaba de cumpleaños esta semana, así que vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Para ti, Jorge, la bendición del Señor. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida.
De la misma manera, sigamos nuestras oraciones por aquellos que están en necesidad, especialmente los enfermos, y sigamos recordando a la hermana Eunice, recordemos a la hermana Flor Leiva, a las respectivas familias. También seguimos orando por la hermana Lidia Zorrilla allá en Colombia. Los resultados de los exámenes de COVID dieron positivos, así de que la están tratando para COVID también. Seguimos orando para su restauración completa. Vamos a orar entonces. Señor de la gloria, te damos gracias por la oportunidad de vida que nos das de estar aquí, Señor, de podernos conectar, aunque sea a través de estos medios, y sabiendo y reconociendo, Señor, que tú estás por encima de toda circunstancia. Pero también nos acercamos a ti, Señor, en humildad, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestras faltas, pidiéndote perdón, Señor, por los tiempos y los momentos en que de una u otra manera te hemos fallado, ya sea por acción o sea por omisión, para que, Señor, tú manifiestes esa misericordia en nosotros y nos perdones y nos ayudes, Señor, a mantenernos fieles a ti, en comunión contigo, Señor, y oyendo tu palabra y obedeciendo tu palabra. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestros enfermos, a los que conocemos, o por lo menos los que sabemos que están enfermos, aquellos que están enfermos pero no hemos recibido comunicación también, pon tu mano sanadora sobre ellos, donde quiera que estén, Señor. Clamamos a ti para que tú, Señor, actúes en la vida de cada uno, restaure, Señor, sus dolencias, restaure, Señor, de sus enfermedades y los restablezcas completamente. Haz la provisión para cada uno, para cada familia, Señor, tanto material, física como anímica, de tal manera, Señor, que podamos continuar en esta etapa y época tan dramáticamente extraña para la normalidad de lo que conocíamos. Pero, Señor, sosténnos en tu verdad, tu palabra, Señor, siempre es verdad para nosotros. Que tu bendición repose en cada uno y que podamos, Señor, en plena confianza esperar en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vámonos para el canto de acción de gracias. Este es el llamamiento a la adoración en este día. Sígalo, por favor. Decimos, nuestra alma exalta al Señor. Y el pueblo responde, nuestro espíritu se regocija en Dios nuestro Salvador. El líder dice, Dios ha mirado la humilde condición de sus siervos. Y el pueblo responde, por su misericordia somos bienaventurados. El líder dice, grandes cosas ha hecho el poderoso, y el pueblo del Señor responde, nos regocijaremos en su nombre por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a unirnos en alabanza también, y como en otras oportunidades, la hermana Olga Ramírez nos está ayudando. Entonces, unámonos en la alabanza. Les invito a cantar el himno Santo, 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 el número 4. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas. Santo, Santo, en numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar, de alegría llenos y sus
Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Cantemos el himno Maravillosa Gracia, el número 8. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonados todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonados todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonados todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén. La primera lección de la Escritura viene del Antiguo Testamento en el Salmo 85.
Salmo 85, si usted tiene su Biblia con usted, acompáñeme. Estoy haciéndolo en la Nueva Versión Internacional y dice, versículo 8 al 13, Salmos 85. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Versículo 11, de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Unámonos para otro par de alabanzas. Seguimos con el himno Qué maravilla es, el número 65. Cuán hermosa es la luz del ocaso y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Admirable es la siega abundante, las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, qué maravilla es que el Señor me ama a mí. Amén. Cantemos al Señor, cantad al Señor, el número 75. Cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. Él es creador y dueño de todo, Él es creador y dueño de todo, Él es creador y dueño de todo. Cantad al Señor, cantad al Señor, cantad a Jesús, porque Él es digno, cantad a Jesús, porque Él es digno, cantad a Jesús, porque Él es digno, cantad al Señor, cantad al Señor. Él es quien nos dio su Espíritu Santo, Él es quien nos dio su Espíritu Santo, Él es quien nos dio su Espíritu Santo. Cantad al Señor, cantad al Señor, cantad al Señor. Amén, aleluya, cantad al Señor. Amén, aleluya, cantad
La segunda lección de la Escritura viene del Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 10, y dice así la palabra del Señor. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirmamos entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra y nos preparamos para el mensaje. Oremos. Señor de la gloria, estamos delante de ti para darte gracias por tu bondad, por este tiempo que podemos acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra, regocijarnos en la alabanza y también interceder los unos por los otros. Señor, manifiéstate en este día a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor, que se revele a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder entenderlo, para poder comprender, Señor, tu palabra, y especialmente para ser obedientes a ella, Señor, y vivir para la gloria de tu santo nombre. En ti esperamos y confiamos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. El título del mensaje para hoy, mis amados, es la pregunta: ¿está el Señor Jesús en ti? Y a más de la respuesta que puedas dar, si es positiva, podríamos añadir: si el Señor Jesús está en ti, entonces proclámalo, vívelo, muéstraselo a otros. Pero la pregunta de reflexión es: ¿está el Señor Jesús en ti? Y quiero comenzar compartiéndoles un testimonio que estaba leyendo de un personaje muy interesante. Se trata del señor Glenn Kane. Este señor es un conocido animador, o se le llama de dibujos animados, un dibujante. Acaba de retirarse, pero por muchos años trabajó en la compañía Disney. Y él estuvo a cargo del dibujo y la creación artística de personajes que posiblemente ustedes conocen, como en la pequeña sirena Ariel, o también en La Bestia. Trabajó en haciendo o dirigiendo parte de la película de dibujos animados de Pocahontas. Mucho del trabajo de Disney se debe a este gran hombre en las últimas décadas, desde la década del 70 y algo, que empezó a trabajar con Disney. Lo interesante de este hombre es que él es cristiano y da su testimonio de encuentro con el Señor. Dice que él fue levantado en una familia católica, pero en sus
años jóvenes, al principio de su carrera, él se estaba sintiendo muy angustiado porque él cargaba una gran cantidad de culpa y pensaba que iba a condenarse. Y siempre estuvo esa inquietud. Estando ya en Disney, un día salió a almorzar y un compañero de él, tengo el nombre acá, de nombre Ron Hudson, Ron Husband, lo vio que estaba leyendo la Biblia. Este Husband también era alguien que estaba buscando una respuesta a todas sus inquietudes espirituales, y del hotel se había sacado una Biblia y un Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿sí? Para quienes no lo sepan, los Gedeones son esta organización que deja Biblias y Nuevo Testamento en los hoteles. Así que cuando usted va a un hotel y encuentra aquí una Biblia o un Nuevo Testamento, es de este grupo. Entonces, este Ron Husband había agarrado una Biblia de allí, del hotel, y estaba leyendo. Y cuando Glenn Kane lo vio, le dijo: oiga, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo uno puede ir a los cielos? Coincidencialmente, Ron Husband estaba leyendo Juan 3:16, y se lo entregó a Glenn Kane. Y dije: mire, yo estaba leyendo esto, y Glenn empezó a leer ese versículo, Juan 3:16. ¿sí? Y dice que él regresó al trabajo y estaba leyendo ese versículo, leyó varias veces, y que fue de tremendo sentido para él. Y él pudo entender esa palabra, y más que entender, sentir la seguridad de que si creía, él era salvo, iba a los cielos. Y obviamente este hombre se convirtió al Señor hasta el punto de que quiso volverse predicador. Obviamente la persona que conoció como su pastor pues lo disuadió y dijo que él podía hacer un ministerio tremendo en su trabajo de dibujante de dibujos animados. Y así fue, pero dice este artículo en la revista que en realidad este hombre fue de tremendo testimonio. Es uno de los hombres más influyentes en Hollywood en términos de su trabajo. Y toda su vida, porque él se acaba de retirar, tiene 66 años, casi como yo. Toda su vida fue de testimonio a las personas que allí trabajaron con él. No solo por la calidad de su trabajo, por el esmero de hacer su trabajo, pero la inspiración que representaba a otros en términos de su conducta, de la forma como se dirigía a otros. Y en palabras del mismo Glenn, él dice de que cuando él se convirtió al Señor, él sintió de que el efecto de esas palabras de salvación cubrían totalmente todas las áreas de su vida, de tal manera de que hicieron de él un mejor esposo, un mejor padre, un mejor trabajador. Su trabajo en Disney no lo vio como trabajando para Disney, son palabras de él, sino que voy a trabajar para el Señor. Y es un testimonio precioso, y me llamó la atención cuando estaba estudiando este texto de Romanos, porque habla de dos puntos muy importantes acá, de lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 10. Número uno es que Dios está listo para responderle a aquellos que están buscando sinceramente del Señor. El Señor le responde a aquel que hay un genuino deseo de llenar
su vida, de llenar su espíritu de algo que sea sólido, algo que no cambie y que produzca efecto en su vida. Dios le habla y Dios responde. También es un testimonio a la seguridad de salvación. Si hemos creído, somos salvos. ¿Sí? Es un testimonio a Dios no nos va a defraudar en ningún momento. Y es un testimonio a la necesidad tan grande que hay de compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Y de eso quiero hablarles, mis hermanos, porque este es todo el mensaje que el apóstol Pablo está tratando de decirle a los romanos, ¿sí? Pablo le está diciendo a los romanos y a los creyentes en Roma, y obviamente para todos nosotros hoy cuando leemos la epístola, es que si estamos preguntándonos dónde está Dios en cada situación, ¿dónde está Dios? ¿Dónde tengo que ir a buscar a Dios? Nosotros no tenemos que esforzarnos por alcanzar cierto nivel espiritual o cierto nivel de religiosidad para llegar a Dios. Y esa es la crítica justamente que Pablo le hace a los israelitas. Es el problema de los israelitas, porque ellos pensaban que ellos conocían, que ellos eran el pueblo escogido y por tanto eso les garantizaba su salvación. Una cierta soberbia de parte de ellos, o que si hacían ciertas cosas en los ritos religiosos, eso los iba a acercar a Dios. Y ese es el error, no solamente del pueblo de Israel, pero de muchos. Hay muchos creyentes que piensan que ir a la iglesia cada domingo, con eso se van a llenar y con eso se van a salvar. Hay muchos creyentes que piensan que con dar aportes a la iglesia, con eso se van a salvar. O ir en el domingo de resurrección, en Semana Santa, o ir en diciembre al servicio. O otros piensan, bueno, mis padres son creyentes, muy fieles a la iglesia, yo creo que alguna herencia me toca a mí. Y ese es el síndrome de los israelitas. Yo soy hijo de judíos, de abuelos judíos, entonces yo soy parte del pueblo de Dios y eso es suficiente. Pero Pablo les está diciendo, especialmente si miramos el capítulo 10 en los primeros versículos, dice, porque de esa manera, versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio a los israelitas, a los judíos, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. ¿Sí? Saben de Dios, pero no conocen mucho de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Desafortunadamente uno encuentra mucha gente que dice, pues yo no le hago mal a nadie, yo no me meto en problemas, yo creo que yo estoy bien delante de Dios. Y eso se llama justificación propia. ¿Sí? Mire, yo soy así, hago así, yo creo que eso es suficiente, eso es justificación propia. Pero la justificación viene de Dios. Dios es el que nos justifica a nosotros. Y hay ciertas condiciones para poder hacer ejercicio de esa justificación que viene de Dios. Y están establecidas claramente aquí, en estas palabras de Pablo, que abren nuestro entendimiento para decirnos cómo debe ser ese proceso. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué debo hacer para que Dios esté cerca? Pero mis hermanos, hay buenas noticias.
Y las buenas noticias es que Dios está tan cerca de ti como tú quieras. Dios está tan cerca de ti como tú quieras, porque es un acto de la voluntad. ¿Sí? Entonces, no hay que ir, como dice acá en Romanos 10:5, hay que subir a los cielos de alguna manera o sacar de donde sea a Cristo. No, el Señor está allí y esta es la revelación que nos hace el Señor. Sí. Versículo 8, Romanos 10, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué afirmamos entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Y la palabra es Dios revelado a nosotros. La palabra es Dios encarnado en Jesús. Y está tan cerca de nosotros como lo que podemos decir, lo que podemos pensar, lo que podemos sentir y lo que podemos vivir. Se necesita un acto de la voluntad para invitar al Señor a nuestras vidas y realmente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No como nos parece a nosotros que debe ser nuestra relación con Dios. Es como Dios nos la muestra a nosotros. De tal manera que Dios en la persona de Cristo llegue a tu vida. No como un acto religioso, no como un acto espiritual, subjetivo, pero como una realidad concreta que transforme tu vida. Así como el testimonio de Glenn Kane. Conoció al Señor, hubo esa expresión de fe, se llenó de esa fe y esa fe permeó todas las áreas de su vida. E hicieron una nueva criatura. Él dice, hablando de Cain, decía que el personaje de la bestia, en La Bella y la Bestia, que el personaje de la bestia era un buen ejemplo de lo que era la transformación de una persona delante de Dios. ¿Sí? Todas las cosas cambian, ¿sí? Establece un paralelo allí muy interesante. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, dice Glenn. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. No, el Señor no necesita experiencias religiosas para ti. La única experiencia es como se revela en el versículo 9. ¿Sí? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si confiesas con tu boca, sí, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ¿creer en qué? Que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Esa es seguridad de salvación. Pero hay que decirlo, hay que sentirlo, hay que decirlo, hay que manifestarlo y hay que vivirlo. ¿Ve? Esos tres elementos. Lo siente en su vida, en su corazón, lo confiesa con su boca, porque lo ha creído, y lo manifiesta a otros. Lo vive y después lo manifiesta a otros. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ¿sí? Confiesas en tu boca que Jesús es el Señor. Son dos aspectos muy importantes. ¿Sí? Confiesas con tu boca, es una declaración de que Jesús es el Señor de mi vida, el Señor de tu vida, que tiene el control de todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Y crees en tu corazón, es decir, lo que aceptas allá en tu mente, en tu persona, y aceptas que Dios levantó a Jesús de los muertos, la resurrección, entonces serás salvo. ¿Y qué es salvación para nosotros? Salvación es un carácter especial que nos da Dios de ser hombres y mujeres, que nos da Dios un carácter de eternidad,
de que nuestra vida no va a estar limitada a nuestras funciones corporales y biológicas aquí mientras estamos vivos biológicamente, pero trasciende a vida eterna. Esa es salvación, ¿sí? Y por eso el Evangelio allí en miniatura, que es Juan 3:16, lo expresa tan claramente, ¿sí? Porque Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Así que nos está diciendo que si no hay esa experiencia de confesar y de creer, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y la realidad es que vemos a muchas gentes perdidos desde este tiempo, ¿me entienden? No necesitas llegar al momento de la muerte para ser condenados. Hay gente que están perdidos desde ahora. Y desafortunadamente vivimos y estamos experimentando un mundo en el que mucha gente está perdida, no sabe para dónde va, no tiene esperanza. No hay un objetivo concreto para vivir. Y vemos casos tremendos de desesperación, casos tremendos de estrés, de depresión, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad del futuro. No hay una seguridad de salvación. Yo creo que le pongan cuidado a las cosas tan preciosas que nos está prometiendo Dios aquí en su palabra. Porque esa promesa de vida eterna trae para nosotros otras cosas. Es la seguridad de que somos diferentes, que somos especiales para el Señor, porque nos recuerda una y otra vez. Y especialmente aquí más adelante, y quizás me adelanto un poco, el versículo 11 dice, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿De qué estamos llenos, hermanos, hermanas? De experiencias que nos defraudan. Y defraudar es cuando tenemos ciertas expectativas de algo y las cosas no salen como nosotros pensábamos que iban a salir. Y el mundo está lleno de eso. Nos defraudan nuestros amigos, sí, que se decían nuestros amigos. Nos defrauda nuestra familia. Nos defrauda nuestro empleador. Nos defraudan en cantidades de áreas que a veces ni nos damos cuenta, porque defraudar es la connotación no solamente de que no se llenan las expectativas, pero también es de que nos engañan. ¿Sí? Defraudar a alguien es engañar a alguien. Y vivimos muchas experiencias en que somos defraudados. Estamos llenos de eso alrededor. Pero categóricamente aquí el Señor está diciendo, el que cree, versículo 11, todo aquel que en Él creyere no será defraudado. En la versión Reina Valera dice avergonzado. ¿Sí? Se usa la misma palabra. Y cualquiera de las dos palabras que usted use, usted no la quiere. No hay peor cosa que caer en vergüenza. ¿Sí? Y algo que la mayoría de la gente le teme es pasar una vergüenza, sí, pasar una vergüenza, ya sea por cualquier circunstancia, pero me gusta más la afirmación de la traducción Nueva Versión Internacional, porque habla de defraudación, sí, defraudación, es defraudado, un texto que toma del versículo de Isaías 28:16, y me voy a ocupar en mirarlo para compartirlo con ustedes. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, no se afane. No va a ser defraudado, porque esa piedra segura, angular, es Cristo en nuestras vidas.
Entonces el que creyere no va a ser avergonzado, el que creyere no va a ser defraudado. De la misma manera, cuando miramos nosotros en lo que Pablo nos está compartiendo para hoy en este capítulo 10 del libro de Romanos, nos está diciendo algo muy importante también que cobra actualidad en el tiempo que estamos viviendo. Dice versículo 12 y versículo 13. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor, que es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos le invocan. Qué lección tremenda para esta época en que experimentamos tantas formas extremas de racismo y de violencia y de acepción de personas. Porque delante de Dios no hay diferencia. Delante de Dios somos iguales. Cuando nos inclinamos delante de Dios e invocamos el nombre de Dios, no hay diferencia. ¿Sí? La única diferencia delante de Dios es aquellos que creen y aquellos que no creen. Esa es la gran diferencia. Dios no está mirando si son judíos, si no son judíos, si son blancos o amarillos o café o negros. No hay acepción de personas y hay bendición por igual. Hay bendición por igual si invocamos el nombre de Dios. Invocar significa clamar por ese nombre de tal manera que se incorpore a nuestra existencia. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y a través de la Escritura vemos muchos ejemplos e instancias en los cuales vemos cómo por invocar el nombre de Dios encontramos salvación, aún desde el Antiguo Testamento, desde la época de Moisés. Sí. Si invocamos el nombre de Dios, no hay salvación. Así de que, mis hermanos, estamos aprendiendo acá de que Dios reafirma en nosotros la seguridad de salvación. Dios reafirma en nosotros que no vamos a ser defraudados. Dios afirma en nosotros que no hay acepción de personas. Pero hay un cuarto elemento que podemos ver acá, mis hermanos, y que tenemos que tener presente también, porque si hemos creído, creído en nuestro corazón que Jesús es el Señor, si hemos confesado con nuestra boca que el Señor le levantó de entre los muertos y nos apropiamos de ese don de salvación y de ese don de bendición que es nuestra fe en el Señor, vidas y corazones arrepentidos delante de Él, tenemos que entender que no nos podemos callar. No nos podemos callar. Y tenemos que decir y confesar públicamente lo que somos. Sí. Versículos 14 al 15 nos habla de eso. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? El Señor nos está enviando en este tiempo a decir con nuestra boca, a mostrar con nuestras acciones lo que Dios hace en la vida de una persona. Y por eso me llamó mucho la atención del testimonio de este hombre, Glenn Kane. Porque este hombre está metido o por lo menos en su época de trabajo, estuvo metido en un círculo tremendamente difícil. Sí. Algunos dicen Hollywood y la fe
no combinan, especialmente en estos tiempos. Pero él pudo con su trabajo, con su conducta, con su acción, dar testimonio de aquel que lo había cambiado. Poder decir a través de su conducta y de sus acciones y buen testimonio el carácter que él tenía porque creía en el Señor. Entonces, él sintió ese llamado, como lo debemos sentir nosotros también. Y esto es particularmente importante en este tiempo, mis hermanos, especialmente porque vivimos en una sociedad tremendamente secularizada, en la cual las personas se identifican de diferentes maneras y el resto de la sociedad respetamos eso. Si alguien confiesa públicamente que es homosexual, toda la sociedad debe respetar eso. Que es vegetariano, respetamos eso. Pero cuando alguien dice, mire, yo soy cristiano, empiezan a mirarlo raro. Sí. Empiezan a mirarlo raro. Pero es el tiempo de declarar nuestra identidad también. De declarar al mundo como decía el apóstol Pedro, creo que decía, sí, que presentar defensa de nuestro evangelio, obviamente con respeto, obviamente sin aporrear a nadie, sin excesos, pero mostrar la medida de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y cuando hay eso, muchos creen, ¿sí? Entonces, para que alguien crea, hay que decirle en qué va a creer, ¿sí? Y para que estos se oigan en quién creer, pues se necesita que alguien lo haga también. Ese es el llamamiento que nos hace la palabra del Señor en el día de hoy. Que respondamos a ese llamado, ya sea en forma verbal, directa, ya sea con nuestras acciones. Y yo pienso de que tremendamente importante y aún muchas veces más importante son nuestras acciones. Porque hay mucha gente que no cree por las acciones de aquellos que se llaman cristianos, por el mal testimonio. Y en este tiempo en que estamos, en cierta manera, sin la oportunidad de reunirnos como iglesia, de pronto puede ser la excusa para muchos de tomarse licencias con el Señor. Cuidado. Demos testimonio con nuestras acciones, con nuestra conducta, la manera como vivimos, cómo tomamos decisiones, cómo respondemos a los mensajes que este mundo secular nos está enviando. Pero especialmente que ejercitamos justicia, ejercitamos paz. Las palabras del Salmo 85 van muy cercana con lo que hemos hablado de Romanos 10. El salmista dice en el Salmo 85, voy a escuchar la voz de Dios, lo que Dios el Señor tiene para decirme. ¿Sí? Mírelo allí, versículo 8. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando, atención, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. ¿Sí? Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no actúen como tontos, ¿sí? Como insensatos. Versículo 9, muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. Y nosotros necesitamos eso, de que la gloria del Señor llene nuestra tierra. Pero para llenar nuestra tierra tiene que llenarnos a cada uno de nosotros primero. Tiene que llenar nuestras familias.
nuestras comunidades, nuestra sociedad. Sí. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. Aquí está el secreto de la transformación universal. Es la búsqueda del Señor, es la búsqueda del pueblo del Señor, de cada individuo, buscar la manifestación del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está prometiendo seguridad de salvación y la palabra está allí cerca, ¿sí? En nuestra mente, en nuestro corazón. Está tan cerca como el deseo nuestro de buscar al Señor. Y el Señor se va a revelar a nosotros. Y cuando nos sintamos que no somos lo suficientemente buenos para la obra, vamos al Señor para que refuerce en nosotros esa identidad como pueblo de Dios. Esperemos, sintamos, vivamos esa manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Está el Señor Jesús en ti? ¿Realmente tú lo has confesado? ¿Tú lo has expresado de tus labios? ¿Lo sientes en tu corazón? Esa es la clave, ¿sí? Vivir y sentir la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y esa presencia de Dios en ti y en mí tiene que hacernos diferentes. Y cuando digo hacernos diferentes, es que nosotros vivamos de una manera que rindamos gloria a Dios y que vivamos satisfechos. Vivamos satisfechos de la vida que tengamos. Porque cuando hay satisfacción en la vida que tenemos, a pesar de las circunstancias, eso produce personas positivas, personas que producen más, personas que viven mejor, personas que tienen más cuidado de los otros que les rodean y que están dispuestos en el servicio a otros, servir a Dios. Así de que nuevamente, mis hermanos, ¿está el Señor Jesús en ti? Si no, está allí cerca, tan cerca como tú lo consideres. Es un acto de tu voluntad decirle, Señor, sí, aquí está mi vida. Quiero rendir mi vida a ti, Señor. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero nutrirme de tu palabra. Dame el entendimiento, dame la sabiduría, dame las ganas de vivir de acuerdo a tu voluntad. Así de que aquí está la palabra, cercana a tu corazón, ¿sí? Cercana a tu corazón, en tu boca, cerca de ti en la medida de cuanto tú lo quieras. Que el Señor te bendiga en este tiempo y te ayude. Amén. Respondamos en fe. Como respuesta en fe vamos a cantar el himno Ven amigo a Jesús. El número es 313. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador,
la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios.